Buen día, doctor, ¿cómo andamos? Bueno, estamos acá con una persona muy renombrada dentro de Alto Paraná, un profesional reconocido dentro del área de la medicina, especialmente de la rama de neurología. Entonces, hoy le visitamos al doctor Rafael Estrada. Muchas gracias, doctor, por permitirnos estar acá y hacerle unas preguntas, ¿verdad? Que será muy beneficiosa para la comunidad educativa, ya sea lo que estamos estudiando esta maestría en educación, que es importantísimo conocer un poco a los chicos, ¿verdad? A las personas que tienen esta dificultad. Entonces, doctor, si es que podía dar una pequeña introducción de qué año vos estás ya en el ámbito de la medicina, justamente de la área de la neurología. Ya. Sí, yo soy cubano, ¿no? Yo estudié la carrera de medicina en mi país y hice también la especialidad allí. Soy graduado como especialista de primer grado de neurología en 1981. Posteriormente, al cabo de los 7 años, allá en Cuba se hace una reevaluación a los especialistas, una especie de examen para pasarlos a la categoría, a ver si pueden pasar a la categoría especialista de segundo grado. Y entonces, bueno, yo agarré también la categoría de especialista de segundo grado de neurología. Eso fue ya en el año 87, 88. Posteriormente yo también en ese mismo año hice un fellowship en Montreal, en Canadá, en el Instituto Neurológico de Montreal, sobre enfermedades neuromusculares, que era lo que yo me ocupaba en el Instituto de Neurología y Neurocirugía de La Habana, que era lo que yo trabajaba. Yo era jefe del servicio de enfermedades neuromusculares allí. Anteriormente a todo esto, cuando yo me gradué de especialista, yo también fui a servir como neurólogo en el África, en Etiopía. Estuve trabajando allí 2 años en el Black Lion Hospital. Y bueno, eso es más o menos la historia. Aquí en Paraguay estoy desde el año 99, que emigré hacia acá, ¿no? Y desde entonces estamos trabajando acá en Ciudad del Este. Yo había tenido previamente varios pacientes paraguayos allá en Cuba que me habían solicitado si yo me interesaría venir a trabajar acá. Y bueno, como tenía ese comienzo, puedo decir, a través de estos pacientes, pues entonces fue que decidí más adelante trasladarme hacia acá. Y desde entonces pues estamos aquí. Ya. Doctor, tiene muchos años como profesional del área de neurología en la PAMA, ¿verdad? Sabemos que la institución es responsable por acoger y tratar a los niños que presentan trastornos de neurodesarrollo, así como también los niños con trastornos de aprendizaje, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuáles son los criterios, doctor, a tener en cuenta para un niño que sea derivado a un trato de neurología? Bueno, depende de cuál sea la queja, ¿no? Allá vemos niños que tienen problemas de aprendizaje, vemos muchos niños que tienen problemas de aprendizaje. Estos problemas de aprendizaje, pues generalmente son ya detectados por los maestros en las escuelas. Son niños que no aprenden, son niños que no prestan atención, son niños que no fijan conocimiento, algunos de ellos tienen hiperactividad, lo que se conoce con el nombre de síndrome de hiperactividad y déficit de atención. Es relativamente frecuente. Muchos de ellos pueden ser niños inclusive de un cociente intelectual elevado, inclusive por arriba del 100% algunos, y sin embargo no aprenden porque tienen una hiperactividad que no les permite centrar la atención. Otros no, otros tienen otros problemas de déficit de atención con un cociente intelectual normal o mediano bajo, ¿verdad? Algunos pues tienen, por supuesto, ciertos elementos de retraso intelectual, un cociente de inteligencia por debajo del promedio normal. En fin, podemos encontrar muchas características, ¿no?, que nos hacen pensar que el niño, pues lógicamente, está con dificultades de aprendizaje y que requiere de cierta valoración neurológica para tratar de enfrentar esta situación y tratar de ver si se puede encaminar. Otros niños pues presentan, como tú habías mencionado, trastornos del desarrollo generalizado del sistema nervioso,
lo que se conoce con el nombre de los trastornos del espectro autista, que son generalmente niños que generalmente pues tienen dificultades en distintos dominios, ¿verdad? Como es la cuestión del relacionamiento, establecer relaciones interpersonales, desarrollar el habla, tener también algunos trastornos como son la habilidad afectiva, esferas de interés muy restringidas, muy limitadas, presentar movimientos a veces repetitivos, estereotipados, característicos, en fin, toda una serie de síntomas y signos que se presentan en estos niños, donde generalmente esto comienza tempranamente, generalmente año y tanto, casi a los 2 años, generalmente la mayor parte empiezan a diagnosticarse a partir de ahí, cuando ya debían de estar hablando un poco, diciendo frases, ¿verdad? Y sobre todo muchos ya llegan a los 3 años que todavía no han desarrollado el lenguaje. Pues esa es una parte importante también del universo que vemos allí. Vemos también muchos niños con epilepsias, distintas formas de epilepsia, es una cuestión bastante frecuente que encontramos, y por supuesto vemos también con otras características, también con otras quejas como cefaleas, migrañosas y otras causas de consulta neurológica que suelen ser vistas allá por nosotros. Excelente, doctor. ¿Podría comentarnos cómo se hace la evaluación, doctor, en cuanto al diagnóstico, la diferenciación de los casos? Sí, bueno, depende de lo que sea, ¿no? Si el niño consulta, digamos un niño de 3 años, que es bastante frecuente ver eso, que la queja es básicamente que no ha desarrollado todavía lenguaje, ¿verdad? Pues lógicamente uno valora si realmente esto se debe a un problema propio constitucional del niño, que pudiera ser un trastorno del espectro autista, o si sencillamente es algún otro epifenómeno, porque muchas veces aquí, por ejemplo, vemos que hay muchas familias, sobre todo familias de bajo estatus social y educacional, pues muchas veces no hablan con los niños y no ayudan a que el estímulo del lenguaje pues ayude a desarrollar el lenguaje. Muchas veces te encuentras niños que están retrasados en la maduración del lenguaje, y es porque realmente no se ejercita esto en el medio familiar. Muchas veces el niño es como si fuera un objeto ahí más, y es darle la comida, acostarlo a dormir y más nada. Entonces, muchas veces se ve que hay niños que por un problema sociocultural pues no desarrollan el lenguaje a tiempo, no desarrollan el lenguaje, y bueno, esa puede ser una causa por la cual consulte que no ha desarrollado el lenguaje. Bueno, descartado eso, pues uno tiene que ver precisamente si en el niño existen, además de la no desarrollo del lenguaje que debía haber tenido ya a esta edad, si hay asociado algunas de las cosas que te decía. Por ejemplo, muchas veces estos pacientes, pues, cuando tú le hablas, no sostienen la mirada, no sostienen la vista, no prestan atención, tienen a veces movimientos repetitivos, estereotipados, suelen tener áreas de interés muy restringidas, suelen tener a veces la habilidad afectiva fácil, pueden pasar de una fase donde aparentemente están alegres a una fase de excitación y inclusive de agresión. A veces pueden ponerse agresivos. En fin, puede haber toda una serie de elementos clínicos que hacen pensar en esa posibilidad. Ante este tipo de elementos que forman una constelación llamativa hacia la posibilidad diagnóstica de pues entonces uno orienta que se le haga un estudio psicodiagnóstico por el Departamento de Psicología, que allí tienen bastante experiencia en analizar estos casos. Se hace una batería de test específicos para esto y se determina si hay elementos del síndrome del espectro autista, ¿verdad? Y muchas veces se puede catalogar bien exactamente cuál es el problema, y bueno, así es como se establece básicamente el diagnóstico, ¿verdad? Por la clínica y por las manifestaciones estas del análisis que se hace por el estudio psicodiagnóstico.
Doctor, estaba mencionando en cuanto a los diferentes niveles, posiciones de familia, ¿verdad? Sí. Con referencia al tiempo que ya usted está trabajando, ¿verdad? En la institución, ¿cómo ha evolucionado eso? ¿Cómo la familia toman eso en cuenta actualmente, desde tu comienzo en la institución de la PAMA, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo fue evolucionando en cuanto a la preocupación de la familia, teniendo en cuenta del estatus social, ¿verdad? Actualmente, ¿cómo va? Y hace una diferencia un poco de lo que es antes y ahora. Bueno, realmente lo que pasa, la diferencia básica que tenemos ahora es que realmente están viniendo más pacientes últimamente que se detectan con este problema. Y indudablemente que, bueno, yo me imagino que la divulgación que hay acerca de estas cosas hoy en día a través de los distintos medios y demás, pues alertan a muchas personas, a muchos padres, hacia comparar lo que se está divulgando con lo que pueda tener su hijo, y que eso hace que afluyan más al consultorio. De todas maneras, claro, siempre las personas de más bajo nivel cultural, pues siempre pues hay veces que llegan un poco tarde, ya cuando ya tienen 4 años y no han desarrollado todo el lenguaje. Eso también es parte también del muy particular del nivel de preocupación, porque independientemente de que la persona pueda tener bajo nivel sociocultural, puede tener como padre una preocupación de algo que es elemental, que su hijo a esta edad no ha desarrollado el lenguaje. Muchas veces vienen de ese mismo nivel de trato social, vienen personas así. Pero lo que sí podemos decir es que últimamente tenemos mayor aflujo de pacientes, ¿verdad? Puesto que ya existe, por supuesto, una preocupación que se ve mayor en la familia, ¿no?, cuando se detectan problemas de esta índole, y teniendo en cuenta que las posibilidades pueden estar dadas de que sea un fenómeno de este tipo, pues lógicamente hace que las personas consulten con más frecuencia, y últimamente, como te digo, comparativamente con años anteriores, pues el aflujo de pacientes en este aspecto con esta queja pues ha sido bastante mayor. ¿Influye mucho el comportamiento de la familia para que estos niños puedan tener estas dificultades, doctor? Bueno, no tanto como para que tengan la dificultad, porque la dificultad se produce por un problema ya constitucional del desarrollo del sistema nervioso del niño. Lo que pasa es que la actitud de los padres va a ser importante en cuanto a que ellos, motivados por detectar esto tempranamente o sospechar que hay algo que no anda bien, acudan a la consulta y presenten la situación para ver de qué se trata, porque muchas veces no saben de qué se trata, ni siquiera, puede ser que ni siquiera conozcan las posibilidades de qué cosa puede ser. Vienen porque sencillamente es algo, tienen otro hijo que pasó por esa misma edad y desarrolló el lenguaje adecuadamente, y sin embargo este no va desarrollando el lenguaje como debía ser comparativamente con los otros hermanitos. Pues lógicamente esto va a depender mucho también de la capacidad que tengan los padres de comparativamente ver esta situación, ¿verdad? Básicamente así es como vemos la cosa.